Bueno, vamos a empezar, comentado y empezado el día de ayer. Habíamos dicho que no vamos a entrar en los sufrimientos que Jesús padeció a los conocidos, porque esto en realidad pues ya lo tenemos muy bien ubicado. Sabemos la causa por la que lo sufrió, en fin. Entonces eso los vamos a tocar muy levemente, pero nos vamos a ir enfocando sobre todo a las causas de todo esto y a los sufrimientos que no conocemos. Así que vamos a empezar un poquito con causas. Y le dice Jesús a Luisa: pequeña hija de mi querer, tú debes saber que son derechos absolutos de mi fiat divino el tener el primado sobre cada uno de los actos de la criatura. Y quien le niega el primado le quita sus derechos divinos que por justicia le son debidos, porque es creador del querer humano. ¿Quién puede decirte, hija mía, cuánto mal puede hacer una criatura cuando llega a sustraerse de la voluntad de su creador? Mira, bastó un acto de sustracción del primer hombre a nuestra voluntad para cambiar la suerte de las generaciones humanas, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Esto es una verdad, no sé cómo lo vean, pero es una verdad tremenda. La desobediencia de Adán, el haberse salido de su voluntad, de la voluntad divina, no solo le ocasiona al hombre la caída y el perder todo lo que Dios le había dado. En realidad el hombre está perdiendo un don, está perdiendo algo que le había sido regalado, pero Dios está perdiendo lo que le pertenece. Dios pierde lo que a Él le corresponde, pero que es de Él. Está perdiendo su vida de Él en el hombre. Está perdiendo su vida. Esto deberíamos de magnificarlo, porque es Dios mismo que está viéndose mutilado por la desobediencia del hombre. Ese es nuestro salirnos de la voluntad de Dios. No es yo me estoy saliendo, yo estoy cometiendo un pecado, yo me estoy arriesgando a la condenación eterna. Eso sería lo de menos. Eso sería lo de menos. Que yo me condene sería lo de menos. El problema es que estoy condenando a la vida divina, condenándola a no tener su manifestación, a no tener su desarrollo en nosotros, que para eso fuimos creados y que se hace como la palabra a veces nos causa un poquito de ruido, pero una necesidad de Dios. Cuando hablamos de necesidad, esto ya lo hemos mencionado, hay dos tipos de necesidades. Una es necesidad de carencia, carezco de algo. Esa necesidad no la tiene Dios. Dios no necesita recurrir a otro para solucionar su carencia. Eso no. Nosotros sí tenemos ese tipo de necesidades. Pero Dios tiene una necesidad de naturaleza. Y la naturaleza del amor es amar. Y la naturaleza del amor es amar y ser correspondido. No es nada más dar. Eso de no ser correspondido, eso es de la poesía y de todo lo del hombre, puras tonterías.
ama y déjalo ir y no te importe, y el chiste es amar. No, eso en Dios no funciona. Dios quiere amar, pero al mismo tiempo necesita ser correspondido. Y el modelo lo tenemos en la Santísima Trinidad. Cuando el Padre ama, se da todo al Hijo. Es cuando genera al Hijo. El Hijo es generado. Pero para que exista la completa perfección de Dios, que es el Espíritu Santo, que es el amor divino, para que exista eso se necesita la correspondencia del Hijo, porque el Espíritu Santo procede del movimiento del Padre y del Hijo. Por lo tanto, la perfección de Dios está en el amar y el ser amado. Y ahí es cuando procede, cuando se completa, cuando tiene existencia la tercera persona, que es la que encierra a Dios. Ahora, ese es el movimiento dentro de la Trinidad, pero ese mismo movimiento se quiere dar fuera de la Trinidad. Fuera de la Trinidad, porque en el momento que está el Espíritu Santo, que es ese movimiento completo dentro de ellos, es cuando está formado el amor divino. Que el amor divino es el Espíritu Santo. Por lo tanto, ahora tiene necesidad de naturaleza de amar, pero ahora ¿a quién ama? ¿A quién ama? Ese movimiento de amor debe ser dado fuera de la Trinidad. Y ese fuera de la Trinidad es en el hombre. El primer hombre, que es Jesús, y ya lo habíamos mencionado el día de ayer. Es Jesús el primer hombre creado. Y en él se da completamente todo, porque vuelve a ser Dios mismo quien recibe, porque Jesús es Dios, quien recibe y quien paga. Pero a la hora que transmite a nosotros, ahora la pregunta es, ¿quién le paga a Jesús? ¿Quién le paga? Nadie. Hasta ahora, hasta el día de hoy, bueno, un poquito exagerado, hasta antes de Luisa, nadie le había pagado a Jesús, exceptuando su madre. Exceptuando su madre. Porque su madre es inmaculada. Y cuando hablamos de inmaculada, no quiere decir sin mancha. Porque hemos encajonado la inmaculadez de María en que no tiene mancha original. Perdón, pero eso no tiene sentido. Porque si entendemos que la mancha original fue perder la vida divina y perder la voluntad divina, cuando yo digo inmaculada, lo que estoy diciendo es que posee vida divina y voluntad divina. Y entonces aquella persona, María, es el modelo perfecto de lo que Dios quería tener. No sé si se entiende. Porque simplemente el decir no tiene mancha, no tiene pecado, bueno, sí, muy bien, pero no me da la dimensión de lo que es María. No me da la dimensión de lo que María recibe de Dios y menos me da la dimensión de lo que María le puede retribuir a Dios. Entonces, exceptuándola a ella, nadie le ha pagado. Dios nos ha dado una vida. Estamos aquí, estamos vivos, estamos teniendo todas las facultades que Dios nos dio, estamos usufructuando todo lo de Él, pero no le hemos pagado ni un céntimo, porque todo el amor que le pueda yo dar a Él, salido desde mi voluntad, es un amor que Él recibe, que Él acepta, que Él
Prácticamente es lo que Él me dejó, lo que me pidió, pero no es la retribución completa. Porque esa retribución completa no se podría llevar a cabo sino teniendo nuevamente la vida divina y la voluntad divina. Y es el momento en que Dios decide volverle a dar al hombre todo aquello, y eso es el movimiento de la divina voluntad, y por eso nos está revelando estas cosas. Por eso ahora entiendo que es la divina voluntad, que es Dios mismo, quien sufre las consecuencias del pecado original. Es Él el que está sufriendo. Y esto nos cambia totalmente el panorama. Y me explica un poco el por qué tiene que ser Él mismo el que venga a este mundo a sufrir. Y por qué tiene que dejar el plan original y meter un plan emergente. ¿Cuál sería el plan original de Dios? ¿Dios habrá creado a Adán para salvarlo? Por supuesto que no. Era imagen y semejanza de Él. Vivía con Él, moraba con Él, convivía con Él. No había motivo de salvación. La venida de Jesús a este mundo estaba decretada para venir a reinar. Ese era el punto original. Tenía que venir a reinar. Pero esa desobediencia del hombre ocasiona que Jesús no pueda venir a reinar y se quita la corona de rey y se pone la vestidura de siervo, porque ahora tiene que venir a sufrir por los siervos que le han fallado. Por los siervos que le han fallado. Y tiene que venir Dios mismo. Jesús es Dios. Esto es otra cosa que a veces nos queda como nebulosa. El Catecismo de la Iglesia Católica nos define a Jesús como dos naturalezas distintas. Verdadero hombre y verdadero Dios en una sola persona. En la persona del Verbo eterno, no en la persona de Jesús, sino en la persona del Verbo eterno. Jesús es Dios. ¿Sí se entiende? Jesús es Dios en su naturaleza humana, porque Dios ahora tiene dos naturalezas, humana y divina. Dice, y no solo eso, sino que cambió la misma suerte de nuestra divina voluntad. Si Adán no hubiera pecado, el Verbo eterno, que es la misma voluntad del Padre Celestial, debía venir a la tierra glorioso, triunfante y dominador, acompañado visiblemente por su ejército angélico, que todos debían ver, y con el esplendor de su gloria debía fascinar a todos y atraer a todos así con su belleza, coronado como rey y con el cetro de mando para ser rey y cabeza de la familia humana, de modo de darle el gran honor de poder decir, tenemos un rey, hombre y Dios. Mucho más que tu Jesús no descendía del cielo para encontrar al hombre enfermo, porque si no se hubiera sustraído de mi voluntad divina, no debían existir enfermedades, ni de alma ni de cuerpo, porque fue la voluntad humana la que casi ahogó de penas a la pobre criatura. Dice, el fiat divino era intangible de toda pena, y tal debía ser el hombre. Por lo tanto, yo debía venir a encontrar al hombre feliz, santo y con la plenitud de los bienes con los cuales lo había creado.
En cambio, porque quiso hacer su voluntad, cambió nuestra suerte, nuestra suerte. Y como estaba decretado que yo debía descender sobre la tierra, y cuando la divinidad decreta no hay quien la aparte, solo cambié modo y aspecto. Así que descendí, pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aparato de gloria, sufriente, llorando y cargado con todas las miserias y penas del hombre. Este cargado con todas las miserias y penas del hombre es lo que hablábamos el día de ayer. Jesús toma nuestra vida y nuestra vida es sufrimiento y pena, no sufrimiento vivido, sino sufrimiento por la falta de Dios y porque estamos yendo hacia la muerte. Resulta muy difícil entender que lo que tengo en mí no es vida, es muerte. La sentencia en el paraíso terrenal fue que el día que coman del fruto de ese árbol, irremediablemente morirán. Y el fruto de ese árbol no era una manzana, ni una pera, ni una guayaba. El fruto de ese árbol era la voluntad humana obrando sin la unión con la voluntad divina. Sin la unión con la voluntad divina. Así que no era un fruto, era un acto. ¿Sí? Y nosotros hemos vivido toda nuestra vida sin la unión de la voluntad divina. Por lo tanto, ¿qué está formándose en nosotros? ¿Vida? No, muerte. Y eso es lo que Jesús tiene que tomar sobre de él. Es la vida que es Jesús, Él es la vida, tiene que tomar y sentir sobre de sí la muerte. Tiene que tomar y sentir sobre de él todo el horror que estos actos sin la unión con Dios nos da la muerte. Actos tan absurdos, tan tremendamente contrarios a lo que es la vida, como que ahora en la actualidad estamos viviendo exactamente lo contrario de la vida. No sé si estén de acuerdo. ¿Qué es ir contra naturaleza? Es la destrucción de la obra de Dios. Ahora yo quiero ser mujer y soy mujer. Y todos me tienen que reconocer como mujer. Ahora voy a tener un hijo con mi esposa, pero no lo quiero que lo saquen. Punto. ¿Por qué? Porque es una cosa más, es un animal más de este planeta. Estamos llegando a puntos de veras tremendos. Ahora me puedo unir con un animal y la ley me lo autoriza. Ahora puedo casarme con mi perro. Y dice uno, bueno, que cada quien haga de su vida lo que se le pegue su regalada gana. Pero ¿por qué llamarle casamiento? ¿Por qué equipararlo a la unión que Dios creó para destruir la idea de Dios y seguir haciendo de Dios el hazmerreír de todos nosotros? Dice, tuve que venir, descendí pero bajo vestidos humildísimos, pobre, sin ningún aspecto de gloria, sufriente, llorando y cargado en mí, en él, o sea, con todas las miserias y las penas del hombre. Todo este horror que estamos viviendo en la actualidad lo toma Jesús, lo vive Jesús, lo siente Jesús. ¿Qué será? Que la vida tenga que sentir la muerte. No tenemos ni la menor idea de lo que estamos hablando.
que será que la vida, porque Él es la vida de todo, en Él todo era vida. Él es la vida del mundo, pero tiene que sentir la muerte. ¿Qué será eso? La voluntad humana me hacía venir a encontrar al hombre infeliz, ciego, sordo y mudo, lleno de todas las miserias, y yo para sanarlo lo debía tomar sobre de mí, y para no infundirle espanto, debía mostrarme como uno de ellos para hermanarlos y darles las medicinas y remedios que se necesitaban. Así que el querer humano es el acto humano, tiene la potencia de volverse feliz o infeliz, santo o pecador, sano o enfermo. Entonces mira, si el alma se decide a hacer siempre mi divina voluntad y vivir en ella, cambiará su suerte. Y mi divina voluntad se lanzará sobre la criatura, la hará su presa y dándole el beso de la creación cambiará aspecto y modo. Y estrechándola a su seno le dirá, pongamos todo a un lado. Para ti y para mí han regresado los primeros tiempos de la creación. Todo será felicidad entre tú y yo. Vivirás en nuestra casa como hija nuestra, en la abundancia de los bienes de tu Creador. Si el hombre no hubiese pecado, si no se hubiese sustraído de mi divina voluntad, yo habría venido a la tierra, le vuelve a repetir, pero lleno de majestad como cuando resucité de la muerte, que si bien tenía mi humanidad similar al hombre, unida al Verbo eterno, pero con qué diversidad mi humanidad resucitada era glorificada, vestida de luz, no sujeta ni a sufrir ni a morir. Era el divino triunfador. En cambio, mi humanidad antes de morir estaba sujeta, si bien voluntariamente, a todas las penas. Es más, fui el hombre de los dolores. Esto es también importante. Nos empieza a adentrar en algo que hemos hablado mucho, pero que no hemos entendido. Decimos que Jesús es el varón de dolores. Decimos que Jesús es el hombre que más sufrió. Desde la perspectiva que hemos tenido antes de conocer todo esto, pero Jesús no es el hombre que más sufrió. Más sufrió un prisionero en Vietnam. No sé si saben lo que les hacían a estos pobres, pero los despedazaban. Y no un día, sino semanas, meses enteros de sufrimiento, de irlos despellejando poco a poco, clavarles alfileres entre la uña y los dedos, el llenarlos de miel y ponerlos en un hormiguero después de haberlos despellejado. En fin, horrores tremendos que el ser humano puede hacer. Perdón, no es el ser humano, el ser demoníaco que tenemos en nosotros. Así que, visto desde esta perspectiva, Jesús no es el varón de dolores. El varón de dolores es este que nos va a mostrar. Este que tiene que tomar todos los horrores nuestros y sufrirlos en él. Este es el varón de dolores. Si después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio de las criaturas. Ojo con esto.
Después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad, ¿quién está sufriendo? Dios mismo. Decimos que Dios no sufre, mentira. Dios no tiene dolor, eso sí, pero sufrimiento sí, porque Santo Tomás de Aquino define el sufrimiento como un movimiento de la voluntad, queriendo lo que no es o no queriendo lo que es. Dios quería que el hombre fuera su reino, pero no es. Dios no quería que el hombre fuera lo que es, pero es. ¿Se entiende? El sufrimiento es un movimiento de la voluntad. Por lo tanto, Dios en este sentido está sufriendo, y está sufriendo desde la creación del hombre para acá. Lleva miles de años la divina voluntad sufriendo el no del hombre. San Pablo nos dice que toda la naturaleza gime con dolores de parto, ¿se acuerdan? Muchas veces hemos hablado y hemos hecho una comparación con los dolores de parto que han sentido las mujeres. Creo que todas aquellas mujeres que han tenido un hijo saben lo que es un dolor de parto. A Dios gracias, nosotros no. O sea, no tenemos esa, ¿cómo diríamos? Esa gracia. Pero, y uno dice, ¿qué está diciendo? Toda la creación sufre con dolores de parto. Y yo pregunto, ¿el agua que se están tomando sufre con dolores de parto? ¿El árbol que está ahí enfrente sufre con dolores de parto? Por eso, es todo. ¿Pero qué sufre? Dios mismo que pone en cada cosa creada, pone un amor y un oficio para nosotros. Y la divina voluntad se queda en las cosas creadas, se queda en la cosa creada para traernos ese amor y traernos ese oficio. Y resulta que no la dejamos entrar. Tomamos la cosa creada para beneficio nuestro, pero no tomamos ni el amor divino, ni tomamos a la divina voluntad que me lo trae. La divina voluntad es la que ha estado sufriendo dolores de parto durante toda la existencia del ser humano en la tierra, porque no ha tenido esa aceptación, porque la hemos dejado a un lado. Entonces, después de un tan largo dolor sufrido por mi divina voluntad por tantos siglos, por no tener su reino sobre la tierra, su absoluto dominio, era justo que mi humanidad pusiera a salvo sus derechos y realizase mi y su finalidad primaria, la de formar su reino en medio a las criaturas. ¿Qué dijo? Que la redención viene a redimirse Él, viene a redimir a su divina voluntad, viene a poner en justa medida todo lo que Él había creado, lo viene a poner exactamente en donde debe estar. Viene a darse nuevamente la oportunidad de tener lo que siempre pensó y lo que siempre quiso hacer con su vida. Por lo tanto, el primero en recibir los beneficios de la redención es Él mismo. Y lo va a recibir a través de redimir al hombre. ¿Sí se entiende el movimiento?
pero el principal redimido es Él. Dice, hija, con no hacer mi divina voluntad, la criatura pone en desorden el orden que tuvo la divina majestad en la creación. Se deshonra a sí misma, desciende en lo bajo, se pone a distancia con su Creador, pierde el principio, el medio y el fin de aquella vida divina que con tanto amor le fue infundida en el acto de ser creada. Nosotros amábamos tanto a este hombre que poníamos en él como principio de vida nuestra divina voluntad. Queríamos sentirnos raptar por él, queríamos sentir en él nuestra fuerza, nuestra potencia, nuestra felicidad, nuestro mismo eco continuo. ¿Y quién más podía hacernos sentir y ver todo esto, sino nuestra divina voluntad bilocada en él? Queríamos ver en el hombre al portador de su Creador, el cual debía volverlo feliz en el tiempo y en la eternidad. Por eso, al no hacer nuestra voluntad, sentimos a lo vivo el gran dolor de nuestra obra desordenada, nuestro eco apagado, nuestra fuerza raptora que debía raptarnos para darle nuevas sorpresas de felicidad. En suma, se trastornó. He aquí por qué no podemos tolerar tal desorden en nuestra obra. Y si tanto he dicho sobre mi fiat divino, es propiamente esta la finalidad, que queremos poner el hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación y corriendo en él el humor vital de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad. Creo que queda claro, no sé si hay alguna... ¿Las últimas tres palabras? No. Y nuestra felicidad. Ah, bueno. Dice, es propiamente esta la finalidad, que queremos poner al hombre en el orden, a fin de que regrese sobre los primeros pasos de su creación, y corriendo en él el humor de nuestro querer, forme de nuevo a nuestro portador, nuestra morada sobre la tierra, su y nuestra felicidad. Quieren poner al hombre nuevamente como el lugar donde él va a desarrollar su vida. Ese es el punto clave de todo. Salva al hombre forzosamente para salvarse él. Restituye al hombre para restituirse él. Y esta es una dimensión que no teníamos realmente una idea clara de lo que era la pasión de Jesús. No solo tiene que sufrir lo nuestro, ahora tiene que sufrir lo que la divina voluntad sufre, porque Jesús es el órgano sufriente de Dios. Todo el sufrimiento y el dolor no lo podía sentir Dios, pero ahora el dolor lo pone en su órgano sufriente y ese órgano sufriente es Jesús. Buenos días, doctor. Buenos días. Todo lo entendí bien, pero me perdí ahí en salva al hombre para salvarse él. Uh-huh. Pero la divinidad. ¿La qué? La divinidad no se tiene que salvar. La divinidad no se tiene que salvar. Discúlpeme, pero creo que no hemos entendido el contexto. O sea, Dios es amor. Por lo tanto, necesita amar. Y ese amor necesita ser retribuido, ¿sí? Sí. Para que esté completo.
La idea de Dios en la Trinidad, Dios mismo en sí, o sea, en la Trinidad es el Padre ama, y al amar el Padre se da todo, pero se da en el Hijo. El Padre genera al Hijo. El Hijo recibe todo lo del Padre, todo. Y ahora ya el Padre ya quedó satisfecho en el dar, pero requiere la retribución. ¿Sí? Sí, sí. Y la retribución se la da el Hijo. El Hijo no genera, el Hijo no da, el Hijo retribuye. En el momento que retribuye, ya son los dos movimientos del amor, dar y recibir. Y en ese instante, en esos dos movimientos, es cuando el Espíritu Santo procede, porque estos dos movimientos van a, no sé cómo decirlo, completar, si se puede decir así, completar el amor divino, porque ahora ya el amor ya está completo, dar y recibir. Y ese es el Espíritu Santo, por eso es que el Espíritu Santo procede de los movimientos del Padre y del Hijo, ¿sí? Y en ese momento ya está el amor. Ahora ese amor, ¿qué necesita hacer? Amar. Amar. O sea, ahora va a buscar a quien amar, pero ya no es entre ellos, porque ese movimiento entre ellos ya está completo. Ahora necesita amar fuera, y ahí está el hombre. Ahí estamos nosotros. El hombre fue creado, ya lo leímos ayer, con todas las características necesarias para que Dios pudiera desarrollar su vida de Él en nosotros. ¿Sí? Pero como necesitaba que fuéramos iguales a Él, nos necesitaba ser libres. Y la libertad solamente se ejerce cuando hay dos o más opciones. No se puede ejercitar cuando hay una sola. Por lo tanto, Dios me daba su vida para que yo viviera con esa vida, pero me necesitó dar otra opción. Y por eso me da una voluntad libre con todo lo necesario para que esa voluntad pueda vivir sin la unión con Dios. Dios me está dando todo lo necesario para decirle no. Dios me está dando todo lo necesario para decirle, ¿sabes qué? No te quiero, aléjate de mí. Esa es la razón por la que Dios nos crea así como somos. Ahora, ¿para qué me la dio así? Para que yo le dijera, sí, quiero vivir con lo tuyo. Y entonces Dios hubiera realizado su plan. El plan que era necesidad de naturaleza, amar, porque Dios es amor. Cuando el hombre le dice no, ahora ¿qué le pasa a Dios? ¿Qué le pasa? Pues queda sin amar, no puede amar. Ajá. No recibe, Entonces, no recibe amor. Ni puede amar, ni puede dar, ni recibe. ni recibe. Por lo tanto, ahora, ¿qué le pasa a Dios? Sufre. Sufre. ¿Qué no el quitar el sufrimiento? ¿Podemos llamarlo redención? Sí. ¿Que no nosotros somos redimidos para no ir a sufrir al infierno? Sí. Entonces, ¿por qué nos admira que Dios se redima a sí mismo? ¿Se entiende? Sí, sí. Sí. ¿Queda claro? Ay. Sí, se redime en cuanto a que Él sufre todo lo que nosotros hacemos mal. No, se redime en cuanto a que ya puede llevar a cabo su acción. O sea, ya tiene campo libre para poder volver otra vez a poner su vida en el hombre para que el hombre viva la vida de él viva en nosotros. Ese es el punto, salva su plan. Quiere decir que si Adán no hubiera fallado, esto sería el paraíso terrenal.
Obvio, ¿verdad? el paraíso terrenal es el hombre, no se le olvide, es el hombre, no es un lugar en la tierra, No, es el hombre. Claro. El paraíso terrenal, o sea, las obras de Dios, nada más iban a ser dos. ¿Sí? Dos. Que era la creación y el reino. La salvación, la redención, no era un plan original. Sí, fue el plan emergente, se puede Fue decir. el plan B. El plan B. Ok. ¿Sí? Sí, sí. ¿Ya? Gracias. Espérame, aquí hay. Buenos días, doctor Tomasini. Mi pregunta es que ahorita estamos en el proceso entonces de que Dios y Jesús ya hicieron las paces, o sea, ya están juntos, y entonces nosotros ya somos como parte de entender la divina voluntad, vivir la divina voluntad para ya formar la Santísima Trinidad junto con ellos, o sea, al hombre con el hombre. Por eso, el punto es, somos miembros del cuerpo místico de Jesús. Jesús ya le pagó al Padre, Él es la cabeza, ya le pagó todo. Ahora, yo soy miembro de Jesús, pero mi trabajo es unirme a ese cuerpo. Soy un miembro que está fuera, que está es un cuerpo desmembrado. Ahora, cada miembro tiene que ir decidiendo si se une o no se une a ese cuerpo. Y ahí está lo que dijo San Pablo. Tenemos que completar en nosotros lo que le faltó a la pasión de Jesús. Él ya me redimió, pero ahora yo tengo que aceptar esa redención y injertarme en el cuerpo de Jesús. Pero el cuerpo de Jesús y significa sufrimiento, y ahí es donde yo no quiero entrar. Vámonos a un break. Entonces, por ejemplo, si yo pues trato de estudiar y entender y acomodarme a lo que dice la divina voluntad con el Espíritu Santo, voy a ser parte de Jesús entonces. Nos podemos unir a Él desde la divina voluntad, haciendo vida divina porque la cabeza es vida divina. Entonces, un break, ¿de cuánto tiempo? Vamos a entender, ahora Jesús nos va a hablar de qué hubiera necesitado Él para redimirnos nada más si se tratara solamente del perdón. Entonces está hablando con Luisa y le dice, la pequeña hija de mi querer no quiere persuadirse. ¿Por qué dudas aún? Y entonces Luisa le dice, porque me veo mala, y por cuanto más dices, tanto más me siento aniquilar. Entonces Jesús la va a instruir y le dice, debes saber que por cuanto más grande es la obra que quiero hacer, tantos más preparativos se necesitan. ¿Cuántas profecías, cuántos preparativos, cuántos siglos no precedieron a mi redención? ¿Cuántos símbolos y figuras no previnieron la concepción de mi celestial mamá? Si ahora, después de cumplida la redención, debía reafirmar al hombre en los bienes de ésta, y para eso escogí a los apóstoles como confirmadores de los frutos de la redención, donde con los sacramentos debían buscar al hombre perdido y ponerlo a salvo. Así que la redención es salvación, es salvar al hombre de cualquier precipicio. Por eso, en una ocasión te dije que el hacer vivir al alma en mi querer es cosa más grande que la misma redención, porque salvarse con hacer una vida mediana, ahora caer y ahora levantarse, no es tan difícil. Y esto lo consiguió mi redención, porque quería salvar al hombre a cualquier costo,
y esto lo confié a mis apóstoles como depositarios de los frutos de la redención. Así que debiendo hacerlo menos en ese entonces, dejé para ahora lo más, reservándome otras épocas para el cumplimiento de mis altos designios. La redención es lo menos, es la obra menor de lo que Jesús vino a hacer a este mundo. Esto también, nos genera un poquito de conflicto porque hemos vivido siempre inmersos en esta idea de la salvación. Pensamos que toda la finalidad de Dios para nosotros es salvarnos. Nunca hemos pensado que el hombre no fue creado para ser salvado. Nunca nos hemos puesto en el punto de la creación del hombre y preguntarnos abiertamente si Dios hubiera creado a un ser para salvarlo. Que Dios hubiera creado a un ser a su imagen y semejanza para ser salvado. O sea, sería total y absolutamente absurdo pensarlo. Y eso es porque jamás pensamos en el primer hombre. Jamás pensamos en ese primer hombre, en ese Adán, que fue creado directamente por Dios con todas las dotes. Y nunca hemos pensado que la salvación es producto del pecado original. Por lo tanto, para entender quién es el hombre, deberíamos de situarnos en el antes del pecado original. Antes del pecado original. Y nunca le hemos dado importancia al Génesis. Lo hemos tomado como un cuento. Lo hemos tomado como una alegoría que muy bonita, pero que no tiene una realidad que yo pueda tomar como algo para mí. El Génesis, sobre todo los primeros capítulos en donde habla del hombre, de la creación del hombre, son el punto fundamental para entender quién soy. Esto es importante que lo repasemos y sobre todo que lo comparemos con lo que la Iglesia nos dice. Porque en el Catecismo de la Iglesia Católica está perfectamente marcado el que el hombre tiene que llegar a ser divino, porque Dios lo que quiere es participarle de su naturaleza, de su vida divina, de su ser, de sus atributos, de todo. Y eso ya la Iglesia lo puso, está en el Catecismo. Y en el momento en el que eso entre en mí, lo tenga yo como algo real, voy a decir, bueno, ¿a dónde me quiere llevar? Y si seguimos a veces las homilías y todas las conferencias que hacen los papas, veremos que su santidad Benedicto XVI llega exactamente a esta conclusión. Porque él dice que en la medida que vayamos adoptando en nosotros la voluntad de Dios y que la vayamos convirtiendo no en una voluntad ajena, sino en nuestra propia voluntad, en ese momento el hombre llegará a su plenitud, llegará a ser divino y se hará una sola cosa con Jesús. O sea que esto es a través de un conocimiento y no necesariamente de Luisa. Luisa simplemente es Jesús que nos viene a reafirmar lo que ya estaba dicho desde siempre, lo que se reveló a través de los libros de la Biblia,
de lo que Jesús predica en su Evangelio y de lo que los apóstoles habían ya concretado y que está en la carta de los apóstoles, sobre todo de Pablo y de Juan. Así que esto es ese punto. Debemos entender y debemos recurrir a las fuentes que nos hablan de quién es el hombre para entender que la salvación es lo de menos. La salvación no es la meta de la venida de Jesús a este mundo. La meta es rehacer su reino, pero para eso necesitaba primero salvarlo. ¿De acuerdo? Es un paso, es el primer paso. Si se acuerdan ese como chiste que a veces les cuento del campesino que va con el burro. O sea, el campesino lleva a su burro para hacer un trabajo en su parcela. Pero el burro, haciendo honor a su nombre, se resbala y se va a un barranco. Entonces el campesino ya no puede ir a hacer su trabajo, porque para el trabajo necesita al burro. ¿Qué hace el campesino? Agarra una cuerda, se la lanza al burro y ¿de dónde lo agarró? Y una vez que lo tiene agarrado, lo empieza a subir. ¿El campesino está tratando de salvar al burro? Sí, pero nada más. No, lo que está tratando es de salvar al burro para poder hacer su trabajo. ¿Y el burro qué piensa? ¿Me está queriendo matar? Lo agarró del cuello y se va ahogando, lo agarró de la cola y quién sabe qué siente el pobre que lo jalen de la cola. O lo agarró de una pata y lo está desmembrando. O sea, ¿sí? Y una vez que logra poner al burro otra vez en la vereda, en ese momento dice, ya te salvé, ahora vente, vamos a trabajar. El campesino es Dios, el burro ya todos nos hemos reconocido, ya sabemos quiénes son los burros. Y la cuerda son todas las normas que Dios nos ha ido dando, los mandamientos, todos los consejos evangélicos, todo lo que la Iglesia nos da, y nos duele porque donde nos agarren y sentimos que es una imposición, es que la Iglesia, es que Dios, es que ¿por qué me dio esto y ahora me quiere que me lo quite? En fin, pero una vez que nos salva, ahora vamos a lo principal, vamos a hacer el trabajo. Y ese trabajo es la vida divina en nosotros, el cumplir la función de Jesús en este mundo, que era venir a reinar en este mundo. La idea de Dios es establecer su reino en este mundo.